@gmail.com. A partir de los 18 años, con o sin experiencia. Y a fin de año hacemos una muestra. Te espero. Avanti con tutti. Buenas tardes. ¿Cómo dicen que les va y cómo les va? Porque a veces coincide y a veces no. ¿Quién les habla? Ale Mistral, desde la 94.9, la delatora 001. La que se tiene que decir y te delata. Estamos acá junto con Daniel Martín en los controles, con el señor Pablo Cernadas, idea y producción del programa La Delatora. En la locución, el señor Marcos Dego y nuestro amigo de la casa, Tincho. Presentamos a todos y sabemos que La Delatora es auspiciado por @lamáquinacafé y @Yafu Accesorios. Nos encontramos para hablar de cultura, con mujeres, yo me encargo de delatar a los hombres, así que ahora, por favor, quiero hablar con Pablo Alabarces. Pablo Alabarces. Corta el teléfono. Ay, debe estar leyendo algo. Pablo Alabarces escribió 4 canciones de amor, Maradona y el Napoli. ¿Querés conseguirlo? Fíjate, porque se agotan rapidísimo. Pablo, no atendiste, se tenía que decir y se delató. Ay, si será, no, nunca me atiende. No importa, las cosas las dice el que puede. Les voy a presentar a la invitada de hoy, pero antes los invito a ver un video. Por favor. Gabriela Saidón es escritora, periodista y licenciada en letras. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Ale, por la invitación. Gracias a vos. ¿Qué estábamos viendo? ¿Un libro que escribiste sobre...? Sí, es un libro que se llama Cartas Quemadas y tiene como 2 historias paralelas de alguna manera. Una es una historia de amor entre 2 mujeres, una fue profesora de la otra, con reminiscencias de Lolita, digamos. La otra historia son las cartas que Louise Colette, que fue la amante de Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary, le mandó a él, pero en la realidad tuvieron una correspondencia muy fluida, y la sobrina de él, por motivos, por diversos, las quemó, las cartas de ella, sobrevivieron las cartas de él. Entonces, a partir de esas cartas quemadas, la protagonista, que se llama Génesis, la protagonista de la novela, que es una académica, decide reconstruir esas cartas, y como ve que no las puede reconstruir en realidad, las inventa. O sea, esas cartas las invento yo en realidad, pero están en el libro, al mismo tiempo que cuenta la historia de amor con Simona en secreto, digamos. Simona no sabe que en realidad ella está escribiendo una novela que la involucra. Eso es un poco como para sintetizar. ¿Y cómo se te ocurre inventar esas cartas quemadas? En realidad, cuando me enteré de eso, de que habían quemado, tengo una cierta obsesión, me doy cuenta en los últimos tiempos, con esa cosa de las mujeres que quedaron invisibilizadas, mujeres de grandes hombres, o mujeres que estuvieron en pareja con grandes hombres, que quedaron muy invisibilizadas. Y el caso de Louise Colette es uno de ellos, porque ella fue una escritora, fue poeta, fue una de esas mujeres que reúnen hombres de las artes y de las letras a su alrededor, de esas que como que tenían un salón literario en París en mitad del siglo XIX, todo muy romántico, digamos. No la pasaba tan bien, se había separado de su marido y tenía una hija que mantener, y el tema de la plata era muy importante para ella, y eso se ve
en las cartas que él le manda a ella, que sí que quedaron, se ven un montón de cosas que yo dije, bueno, en realidad a través de las cartas que él mandó se pueden reconstruir las de ella y reconstruir un poco mejor su figura. Ella es una autora editada en Francia, pero acá no se tradujo al español nunca. Bien. ¿Y qué es lo que te convoca a vos a contar esta historia? Porque Madame Bovary, que es la gran novela de Gustave Flaubert, es como también otra de mis obsesiones. El siglo XIX es otra de mis obsesiones. Ya escribí varios libros que ocurren en el siglo XIX. La literatura del siglo XIX, que es la que mamé por mi mamá, y después en la facultad también. Y entonces, bueno, nada, como decidir meterme un poco en ese mundo flaubertiano desde donde yo podía aportar, y por otro lado porque enganchó con esta historia de crear un personaje que fuera eso, una académica que se obsesiona con lo que en realidad yo me obsesiono. ¿Y tenés contacto con los lectores como para saber la repercusión? Sí, tuve contacto con lectores, la repercusión fue buena, gustó, y mi intriga era si les iba a gustar a los hombres, porque, por ejemplo, como es un vínculo entre dos mujeres, me preguntaba, ¿a los hombres les va a gustar leerla? Y sí, pasó la prueba también, así que eso me alegró. Y sí tuve buenas críticas en los medios, y tuve buena repercusión en las personas que me escribieron, ¿no? por Instagram, o alumnos incluso, porque yo doy talleres literarios, y bueno, hay alumnos que leyeron el libro y gustó. Pero además de lo que vos transmitís, el lector, ¿qué recibe? ¿Qué reflexiona? Porque cuando escribimos un libro, una obra, queremos que le pase algo, ¿no? Al lector. A veces es lo que pensábamos y a veces nos sorprende porque resuena en otro lugar. Sí, una de las cosas fue la sorpresa, esta cosa de pensar que en realidad yo había copiado cartas, por ejemplo, en los fragmentos que tienen que ver con Louise Colette, ¿no? Que en realidad, como vos las inventaste, o sea, no me creían que yo las había inventado. Eso me gustó también, porque entonces funcionaba el verosímil, digamos. Tenías un gran estudio también de las figuras, sí, ¿no? Sí, y claro, y para mí, que es también otra de las obsesiones, es la búsqueda del verosímil. O sea, si vos vas a leer un libro mío, quiero que me creas lo que te estoy contando, aunque sea un delirio. Incluso hay una escena muy delirante en el libro donde a Louise Colette le crece como una cola de perro y pasa. Como bordeando con lo fantástico, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, mi gran intriga era cómo iba a caer hoy incluso el tema de un amor entre dos mujeres, un amor lesbiano, digamos, porque la protagonista se hace muchas preguntas en cuanto al tema de su identidad. Y entiendo que se leyó bastante bien en ese sentido, ¿no? Aunque hubo una crítica de una colega lesbiana, como diciéndome, pero ¿cómo? Ella hoy en día se hace los cuestionamientos que ya no nos hacemos. Y yo decía, nos hacemos millones de cuestionamientos hoy en día. Toda la vida, toda la vida. Sí, tengas la orientación que tengas. Siempre nos vamos a hacer cuestionamientos. El amor y la sexualidad es algo que no vas a resolver del todo, no, digamos. Y nunca dejar de hablar. Claro. ¿No? Y de encontrar y de dialogar. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, no? Buena pregunta. Porque, sí, bueno, hay algo que para mí tiene mucho que ver con las represiones que vienen de afuera, y también las propias que tenemos internalizadas. Creo que es lo fundamental, digamos. Pero además, bueno, qué sé yo, no sé, ¿qué diría Freud? Sería, ¿no? Un poco de por qué la sexualidad justo es un lugar donde no terminamos de resolver. Sí, claro, también depende de dónde se analice, porque claro, para la religión es otra cosa, para la ciencia, para el psicoanálisis. Totalmente. ¿No? Pero hoy convivimos con un montón de diversidades sexuales y por suerte con un nivel de libertad mayor. Sin embargo, yo considero que el nivel de libertad sigue estando muy acotado. ¿Ahí qué estamos viendo, Gaby? Bueno, ahí estamos viendo mi primer libro, hablamos recién del último, que es La Montonera, la biografía de Norma Rostito, que, fue, según dice el subtítulo, la primera jefa de la guerrilla peronista, porque fue la única mujer en la cúpula de montoneros, de los primeros montoneros, antes de que se militarizaran demasiado, y ella es una desaparecida, ella la desaparecieron en la ESMA.
Así que a mí me intrigó mucho ese personaje y fue el primer libro que escribí y, o sea, el primer libro que publiqué. Le debo a Gaby, y así le decían, que además coincide casualmente con que yo soy Gaby, le debo haber podido publicar. Se lo debías. Se lo debía, ¿no? Sí, a ella y a mi editor, que murió hace poco, mi primer editor, que fue Luis Chitarroni, que fue un personaje increíble de la cultura argentina, en la editorial sudamericana, y que hace poco murió, y yo le escribí una carta que la publiqué en la agenda de Buenos Aires, una carta a él, a Luis, que no está. Y gracias a él pude publicar también este libro, así que se lo debo a Luis y a Gaby. Bien, qué lindo poderlo agradecer. Sí. ¿Y cómo empieza tu historia con la escritura? ¿A qué edad? De muy chiquita, a los 9 años, escribí 2 novelas que eran un poco lo que yo estaba leyendo en esa época, que eran libros de aventuras, los 5 y los 7, eran como las sagas de una autora, Enid Blyton, que también quedó como muy lejos, oscurecida, que eran las aventuras de un grupo de chicos en una escuela de Quilmes. No sé por qué lo ubiqué en Quilmes, y hace poco los rescaté, eran unos cuadernos Gloria, la marca Gloria, unos que tenían tapa roja, blanda, qué sé yo, y bueno, les hacía los dibujos también, que en esa época eran como las nenas con las colitas como atadas a los costados, y les tenían unas aventuras, qué sé yo. Después, la primera vez que fui a un taller literario a los 19 años, Abelardo Castillo, que fue mi primer maestro, me dijo, nadie puede escribir a los 9 años novelas. ¿Por qué no? Y ¿No hay edad para la escritura? No, ¿Ni para el amor? Sí, según él, no sé, no le pregunté si para el amor, pero para la escritura, según él, una género novela, recién podías publicarla con suficiente experiencia de vida a los 40 años. Y yo me lo tomé muy en serio, de hecho, publiqué a los 40. Mira, mi primer libro. Lo esperaste. Sí. ¿Y esto que estamos viendo, La Farsa? Bueno, La Farsa es un libro que analiza los 48 días previos al golpe, o sea, los últimos 48 días del gobierno de Isabel Perón, con un ministro que se llamó Mondelli, que quedó totalmente olvidado, que fue como un intento desesperado de salvar lo que ya era insalvable. Y bueno, la foto esa muestra un poco esa situación de Isabel ya cercada por lo que iba a ser la cúpula militar y también cierta sector de la iglesia que apoyó el golpe. Ahí faltarían los empresarios y algunos dueños de medios, porque los medios también estuvieron muy, digamos, tomados por la ideología militar en ese momento. Y con cada uno de estos libros, Gaby, que vas haciendo, ¿cómo transitas desde el día que arranca hasta que lo ves publicado? Con bastante sufrimiento. No soy como Cortázar, que decía que él gozaba y disfrutaba un montón de escribir y que no se enganchaba con esa idea del escritor que sufre, y que yo sufro bastante porque me autoexijo demasiado y disfruto un montón de escribir, pero todo el proceso de producción previo, que es, sobre todo en los libros de investigación, es intenso. Bueno, depende para qué libro. Para Rostito tuve la colaboración de un colega, Diego Gemio, pero a veces los hago sola o incluso con otras personas, y sin embargo todo el proceso de producción previo es difícil, y siempre tengo la sensación de que no estoy avanzando, y de repente un día digo, pero ya tengo el libro, ya lo escribí. Siempre tengo la sensación de que no le dedico el suficiente tiempo. Es como que los libros te chupan mucha energía, ¿no? Y viste que cuando tenés tus propios libros hay un cuidado muy particular de esa hoja. ¿Qué pasa cuando pasás por la calle y alguien tiene un libro tuyo en la mano? Es muy emocionante, es lo mejor que me pasa es eso, cuando te mandan una foto, viste, estoy en la playa leyendo tu libro, o vi a alguien en el subte leyendo tu libro, y eso es como, bueno, cumplí. Llegué. Ya está, Claro. llegué y me alegro, y bueno, cuando te hacen una buena devolución, incluso cuando la devolución es crítica, me parece buenísimo, porque bueno, quiere decir que hay una lectura, viste, una lectura atenta, digamos. Seguro.
y sos de corregir sobre lo corregido. Viste que Borges tenía libros y él decía, no, en realidad esto no lo quise decir. Y ponía de costado lo que la versión 2, total, ¿no? Pero sí. no sacaba la anterior. Claro, y Borges, claro. Un poco tomado del Talmud, ¿no? De todas las generaciones que fueron escribiendo sobre los mismos textos. Claro, esa cosa judía que yo también la hemos mamado. Sí. Y Borges decía también que un libro... o sea, uno no deja de escribir un libro hasta que lo publica, porque cuando lo publicás dejas de corregirlo, digamos. Pero lo corregía después también. Claro. Bueno, la Montonera, como tuvo 3 ediciones, o sea, se sigue vendiendo desde que se publicó la primera vez en 2005, y ahora tuvo una nueva versión actualizada, un poco transversalizada por el feminismo, digamos, por cierta lectura un poco más de género, que es un poco por donde vengo en los últimos años. Lo corregí cada vez a nivel de detalle de hormiga, que ya es insoportable. ¿Y qué era lo que corregías? Bueno, por un lado, cosas que ahora en una lectura nueva, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, se hablaba mucho del síndrome de Estocolmo para las víctimas para los detenidos desaparecidos, digamos, para las personas que estaban, por ejemplo, en el caso de ella, detenidas en la ESMA, el síndrome de Estocolmo que se daba teóricamente entre una mujer y un torturador, ¿no? Y bueno, y ahora se dio vuelta un poco esa idea, sobre todo a partir de Miriam Lewin, que es la que la discute en un libro que se llama Putas y Guerrilleras, que yo la entrevisto a Miriam Lewin y ahí me doy cuenta que, claro, que no estamos pensando ahora en términos de síndrome de Estocolmo, en el sentido de que la víctima se enamora de su torturador, sino que a veces eran estrategias de supervivencia, era eso, o se muere ella, de las mujeres, o situaciones muy complicadas que se dieron en esos lugares totalmente desquiciados. Sí, porque vos sabés que escuché decir muchas situaciones de violencia de género, que ahí sí se da el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que la víctima se queda porque no le queda otra, ¿no? O porque no sabe salir. O porque está amenazada su vida, también, la de sus hijos. ¿no? Sí, es complejo. Pero justamente Miriam Lewin dice, en la ESMA no podemos aplicarlo. En la ESMA no podemos aplicarlo, y yo respeto mucho además la palabra de las personas que estuvieron ahí, ¿viste? O sea, ¿tuviste contacto con gente que estuvo? Claro, sí, el libro lo hice a partir sobre todo a partir, algunas entrevistas fueron de gente que estuvo ahí, que la conoció a la Rostito, y cuenta cosas, incluso detalles por ejemplo, que la Rostito era la que tenía la provisión de cera, era la que conseguía que le trajeran de afuera, del mundo exterior, la provisión de cera para que las mujeres se pudieran depilar, porque había todo un tema con el mantener cierto cuidado y cierta belleza, ¿viste? Había un tema ahí también con las mujeres, y ella era como no solo de eso, digamos, pero era como un detalle que me resultó totalmente como al margen de toda la otra cuestión, ¿viste? Que ocurría ahí, de la tortura y qué sé yo, como bueno, eso es un detalle nada más, pero hay otros relatos que cuentan también otras cosas, su relación con un torturador, una relación más bien de igual a igual en cuanto a grado militar, ¿viste? Como que a ella la respetaban porque ella era como una militante de la cúpula, ¿entendés? Lo que se llamaba un bronce de Montoneros. Entonces, hasta algunos de los líderes de la ESMA le tenían como una especie de respeto. ¿Qué es La Reina, Gaby? Bueno, La Reina es una novela que también siempre salen de una obsesión, que es, por eso el subtítulo El gran sueño de Manuel Belgrano, porque Belgrano en 1816, en una sesión secreta antes de la declaración de la independencia, propone una monarquía para toda América, cuando se estaba discutiendo cuál iba a ser el sistema que se iba a establecer cuando nos liberáramos de España, digamos, y él propone una monarquía con sede en el Cusco para toda América y un rey inca. Y ahí viene la foto, ¿no? De la reina. Yo imagino, de nuevo, a partir de ahí sí, que encontraron esa foto hermosa, una reina en lugar de un rey. Existía, era descendiente de Tupac Amaru y hubiese sido posible, digamos. Estamos hablando de varios libros que escribiste y yo escuché a algunos maestros de escritura decir que no todo lo que se pone debe ser real, ¿no? Entonces vos decís, imagino, hay una parte de ficción que vos como autora le agregás, ¿no? Algo siempre. Personal.
siempre, porque yo además, por ejemplo, soy una persona que tiene mala memoria, siempre tuve Ajá. mala memoria, y para mí la facultad más trabajada y la facultad que más valoro en cuanto a la escritura de ficción, y es lo que trato de transmitirle a mis alumnas, es la imaginación. Bien. Que eso nos hace. ¿La imaginación os hará libres? Sí, sí, totalmente. ¿No? Que hay muchas películas Sí. que lo Sí, sí. utilizan. Aguante la imaginación, Por es bárbara supuesto, la la imaginación. creatividad, la imaginación. Sí, hay que estimularla muchísimo más en la escuela, claramente. Y es compensatorio. Sí, De la total. mala educación, de Sí. los momentos. ¿no? Yo tuve una formación como liberal en escuelas, tuve el privilegio de ir a la escuelita, que era una escuela como muy de educación por el arte, y después a la Escuela del Sol unos años también, había como, se fomentaba mucho la creatividad. Tuve maestros fabulosos en distintas áreas, música, Violeta Gainza, qué sé yo, artes plásticas, no sé, expresión corporal o teatro en otra escuela que fui, Jorge Gaza, que un gran maestro de teatro que fue desaparecido también por la dictadura. ¿Y podés ubicar el momento en el que Gaby arranca esta carrera como escritora? ¿Qué fue lo que te marcó para dedicarte a esto? Fue un mandato, estuve formateada para eso familiarmente. ¿Hasta dónde somos libres, hasta dónde no? Relativo. Lo que pasa es que fue algo que había una posibilidad para mí que era la música, porque mi papá había sido músico, mi hermano es músico, o sea, la música estaba muy presente desde muy chicos, y yo tocaba el piano, pero como a nivel intérprete, pero en el lugar donde realmente podía volar era escribiendo, que fue muy fomentado por mi mamá y por mi papá, pero sobre todo por mi mamá, que era es una gigantesca lectora, pero niveles de lectura, se leyó no sé cuántas veces Ana Karenina de Tolstoy, 5 veces por ahí, que es un libraco. Yo heredé un poco eso, el placer por la lectura, y a diferencia de ella, que no escribe, psicóloga, se me dio por ahí. ¿Y tenés un libro favorito? Bueno, creo que mencioné a Ana Karenina, está entre mis favoritos, que también es siglo XIX, literatura rusa, Tolstoy, y también Madame Bovary es un libro favorito. Tengo un montón de libros favoritos. De esos que llevas a todos los viajes. Sí, bueno, ¿no? Sí, lo llevo adentro y lo doy en los cursos. Por ejemplo, Madame Bovary para mí es un libro que, bueno, te concentra un montón de cosas. Después tengo otros que son más actuales y qué sé yo, pero esos dos serían como los que me marcaron mucho, sobre historias de mujeres muy complicadas en su época. Vamos a permitirnos un rato de libertad, de imaginación. Dale. Imagínate que un libro que escribió otro es tuyo. ¿Cuál le pondrías tu nombre? Ay, sí, soy así. No, porque lo primero que me viene, ya que mencionaste a Borges, pero no, uno cae siempre en Borges, ¿no? O no, Italo Calvino, autor italiano, El varón rampante, que es un adolescente que se va a vivir a la copa de los árboles. Y a mí me encantaba imaginar eso, que era Cosimo se llamaba, cuando trepar a la copa de los árboles en vacaciones y quedarme ahí mirando a la gente pasar, imaginar que era Cosimo y me iba a vivir a la copa de los árboles. Así entonces no te pones en autor, te pones en el protagonista. Tenés razón. ¿No? Sí. Vos sabés que para que te vuelvas delatora tengo que recibir una llamada y que alguien me hable un poquito de vos. Bueno. ¿Me permitís? Vamos una tanda, llamamos a esa persona y volvemos con más delatora. Así se dice lo que se tiene que decir. Estamos escuchando y viendo.
¿Querés sumarte a los... Seguimos hablando de realidad de ficción. Tengo que atender el teléfono. Buenas tardes, acá habla la delatora 001, Ale Mistral. ¿Gloria? Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Sos vos, Gloria? Sí, soy yo. Pero qué momento glorioso, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, muy contenta de Estamos estar acá. hablando con Gloria Peirano, amiga, colega, gran que se escritora. Sí. Qué chico el mundo. Cuando escuché la voz Claro dije, que nos Gloria. conocemos. ¿Y qué viene a buscar? Eso. Bueno, Gloria, gracias por estar acá. Vos sabés que para que acá la amiga Gaby se vuelva delatora, necesito que me chusmees algo de ella. Algo que sepamos poco. Total, nadie escucha. No, algo lindo de Gabriela. Bueno, hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, Glo. Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Gabriela tiene como un oído muy grande. Yo estudio, no es que soy especialista, sino que estudio gramática y sintaxis. Y Gaby es una de las personas que a mí más me interesa por las preguntas que hace. Tiene como un oído para el lenguaje muy interesante, que tiene que ver con su formación como periodista y como escritora, pero que no es frecuente, digamos. Como que me plantea siempre dudas muy interesantes que me hacen pensar mucho, entonces tenemos intercambios a partir de eso, que para mí son muy enriquecedores. No es estrictamente un chisme, pero es un dato de ella, que a veces, bueno, no se ve directamente y a mí me encanta. Perdóname, Gloria, yo no puedo trabajar con chisme, necesito que esto sea delatado. Vamos a hacer una prueba. Gaby, hacele una pregunta a Gloria de esas que la hacen pensar, reflexionarse. Bueno. ¡Ay, no! No, pero se Ay, tenía mira. que decir, se tiene que comprobar, hace por preguntas favor. de verdad complejas. No. Suave, Qué con un divina. poco de No. creatividad. Primero te quiero aclarar que ella sí es experta en morfología y sintaxis porque dicta, No. Tiene una cátedra en No. la UNA. Ah, Va a decir bueno. que no, porque es humilde. Ajá. ¿De qué signo es, Ay, Gloria? No, yo soy de Leo. Leo. Ay, qué linda conversación. Yo soy de Leo, pero tengo ascendente en Cáncer. Ahí Entonces está. voy más hacia Cáncer. ¿Y qué materia das en la UNA? Morfología y sintaxis Qué lindo. para escritores. entonces Hermoso. yo le hago preguntas tipo A ver, desestructura. cosas que tienen que ver en realidad con algo que otra vez una obsesión mía, los prefijos y las preposiciones, y ella siempre Ay, sí, siempre es tiene una impresionante. respuesta para eso. Y yo venía pensando en relación a prefijos y preposiciones, porque tiene que ver con otro libro que estoy escribiendo, pero no puedo revelar nada. Y por Después me eso contás a mí. después te cuento aparte, Dale. pero no puedo difundir todavía. Y yo pensaba, ¿puede ser que nos calentemos con los prefijos y las preposiciones? ¿Puede ser algo ¿Con qué acepción? que nos... No, digo, nada más. Por la esas posición partículas. decís. ¿Por qué la posición? No sé, no estaría entendiendo el diálogo. El Kama Sutra de la sintaxis. Claro, A ponele. ver, todo tuyo. Te está escuchando todo el UNA. O la UNA, o el IUNA, o el conservatorio. Es que es Conteste. así, la sintaxis es un Kama Sutra y cuando la gente se calienta con las palabras, entra en algo, bueno, esto no lo digo yo, sino lo dice Barthes. Hay algo muy interesante en lo que dice Gaby. Sí, a ella le interesa algo como que tiene que ver con las partículas. A ver. Que no sea psicoanalítico, por favor. Las No. Mañana no. tenemos Las terapia. partículas, Sí. sí, no. Las partículas los prefijos son partículas y las preposiciones también. No tienen acento las preposiciones en español. Son una clase de palabras que no tienen acento, ¿viste? Pero entonces, están ¿dónde se siempre acentúa la dependiendo de calentura? otras. ¿Dónde el se otro. En el otro. ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Me lo explicás? La calentura la lleva el verbo o la lleva lo que sigue a la preposición. Claro. Además de la carga léxica lo lleva. A ver, profe, a Así modo es. de ejemplo, una oración. Por ejemplo, si yo te digo, para mí, en español, nosotros no podemos decir en español para yo. Vos Alejandra, ¿ves que para yo no decimos nunca? No, cuando ya sabemos hablar. Porque la preposición para necesita ese tipo de pronombre. Elige ese tipo de relación de vínculo sexoafectivo.
¡Ay, qué grosa que es Gloria! No, es impresionante. ¿Te Por eso animás? me gusta hacerle preguntas, porque... Así le hago otra pregunta, una más. Elige un vínculo sexoafectivo con mí. Y estoy sacando a los psicoanalíticos Conmigo, porque no sé no con nada. ¿Conmigo? Con mí. Decimos No, para con mí, la palabra claro. mí. Ah, mí. A ver, Gaby. Con mí. No podemos decir No. para yo. Viste, la gramática es un entramado, es este tipo de cuestión relacional todo el tiempo, ¿no? Para definir qué es gramatical y qué no es gramatical. Acá estoy del otro lado de la reja, ¿eh? De la reja más seria. Ah, sí, totalmente. No, yo me quedé pensando, porque cuando tenemos estas conversaciones yo después la empiezo a bombardear. Son, a son preguntas. exactamente así las Sí. conversaciones. Lo Y- gracioso es que son así. Y ella contesta. Lo gracioso también es que ella contesta. Me encanta. ¿Vos sabés que Jung y Freud cuando se conocieron estuvieron 13 horas seguidas hablando? Wow. Así más o menos es la charla entre ustedes mira, dos. ¿en serio? No Son- pasa el tiempo. Y Claro. tenemos ese problema. Qué lindo problema. Tenemos que salir por Qué los lindo pueblos, problema. ¿sabes? Con un vino de por medio. Tenemos que salir. No, en Claro, general hacer es una desayuno. especie de... Ah, desayuno. Bien. Sí, tempraneras. Sí. Bien. Gloria, ¿quién es Gaby Pero para vos? Y Gaby es una persona que yo quiero mucho, es una amiga, nos hemos hecho amigas, y además la respeto. Eso es, viste, la gracia que tiene a veces, que además de amiga uno tiene admiración y respeto. La respeto muchísimo como escritora y como periodista. Pasó algo con nosotras que como se fortaleció, no somos amigas viejas, digamos, somos las amigas nuevas. No. Se Sí. fortaleció en pandemia porque también empezamos a participar de grupos de escritoras, y empezamos a notar que nos parecíamos en un montón de cosas, incluso en cosas de vulnerabilidades o cosas que nos pasan, de que nos dan culpa cosas, Sí. viste, cosas que Sí. reaccionamos medio igual, y además cierta identificación en la escritura. Ella tiene 2 novelas, quiero decirlo acá, La ruta de los hospitales y Miramar, que las devoré obviamente, y donde nos identificamos hasta también un poco en la sintaxis, ¿no, Glo? Claro, Che, ¿y totalmente. se ven escribiendo algo juntas? ¿Se imaginan? No lo pensamos. por Te- ahora. no lo pensamos. ¿Se no, ¿Podrían pero llegar todo- a realizarlo? No sí, sé, ¿por qué hablamos no? otro día de esto. Vemos. Porque es muy ¡Vemos! lindo cuando conectás así. Es bueno eso, ¿viste? Lo vemos, no hay apuro, ¿viste? Te llamo más tarde, hacemos una pausa, ¿no? Sí, totalmente. ¿Quién es para vos, Sí, sí. Gloria? Gloria es esto, es como mi gran hallazgo de los últimos años, como amiga, como colega. Yo nunca había tenido un vínculo tan cercano y tan ida y vuelta con otra escritora. Entonces, Porque son estoy actividades muy contenta como- solitarias, ¿no? La Bastante, escritura, la la artista. escritura. Sí, sí, Sí. sí. Bien. Y Eso que armamos decís, también- Alejandra, es tan real, Ay, me hace entonces suspirar. encontrar... Sí. Es tan real, es solitaria de verdad Sí. la escritura. Entonces, cuando vos encontrás tenés un encuentro en muchos sentidos, pero también en la escritura, viste, es buenísimo. Mm. Es buenísimo, porque después compartir zonas bastante profundas de la cabeza, viste, Sí, porque si no, sí. nada, es como te quedás medio con tu locura sola y entonces se abre como una ventana y hay otra del otro lado que te está escuchando la locura. Sí, Gloria. Y yo creo que, no sé si compartes, tampoco hace falta, pero mostrar un poco mis sentimientos. Que las ideas, cuando se comparten con alguien, generan emociones mucho más fuertes que otra forma de Total. comunicación, ¿no? Está bueno eso. Un amor Sí, hacia sí, las sí. ideas, como decía Platón, ya que están todos citando. Bueno, cito yo también. Vamos a citar Sí, arriba, ¿no? vamos subiendo. Dropping names se llama, sí. Vamos. Sí. ¿No? Un poco enamorarse de las Sí. ideas y de una persona que es esas ideas. Claro, exacto. Sí, sí. Sí, todo esto también tiene que ver, que lo quiero decir porque Gaby además nosotras compartimos grupos de militancia feminista, ¿no? Ujú. Y esto tiene que ver también porque viste que siempre uno ha leído, sabe que son los escritores varones los que mantenían diálogos en revistas literarias o diálogos, ¿no? Boedo, Florida, todos los varones. Y hace bastante tiempo, digamos, no tanto tiempo, pero no sé, Gaby dirá la fecha bien, porque sabe más de todo esto. Las mujeres escritoras tenemos muchos campos de diálogo de todo tipo, ¿sí? Mm. Esto Bueno, es perdón, ¿no algo fue también George que Sand, es una interesante mujer que se decir. hizo pasar por hombre para poder escribir? Sí, hay varios ¿Sí? casos en la Total. historia, sí. Varios casos, Mm. sí.
Y ahora Sí, la mujer sí. tiene otro lugar en Sí, la yo escritura. creo que influyó, Sí. sí, esto que dice Glo de Bueno, las luchas feministas. Gaby tiene un libro de, no sé si le hablaste, de cartas Sí, quemadas, ya donde hablé. está Vos Ella hizo, delatá todo la igual, por las correspondencia dudas. y la correspondencia, ¿no? Entre Flaubert y Colette, y él Mm, mm. digamos, está ahí todo bastante puesto esta cuestión, no esta cuestión específicamente, pero que tiene que ver con esto. Pero quiero decir esto, que hay como algo que también se vuelve, por ejemplo, tenemos la posibilidad de que incluso sea público, en una radio, o sea, eso es algo que también compartimos con Gaby y Qué con bueno. otras escritoras también. y Gloria hizo el comentario de Cartas Quemadas, porque ella participó de la presentación del libro, hizo leyó un texto muy lindo que después fue publicado en el diario Ara, así que está el texto de Gloria también publicado. Qué linda sobre amistad Cartas que una Quemadas. parece la gente de prensa de la otra. ¿No? Podemos pensarlo como negocio esto. No, el negocio y la amistad no van de la mano. Como dicen, ¿querés perder un amigo? Sí. Préstale plata. No, sigan así. Gloria, muchas gracias por tu tiempo Bueno, y la próxima te quiero a vos bueno. acá. Podemos traerla, ¿no? Sí, totalmente. ¿Sí? Si Te quieren. mando un beso Y la grande, traemos a Gloria. Gaby también, Por la traemos supuesto. también a Gaby ahí. Así seguimos hablando y ya nos Bueno. cuentan lo que están escribiendo juntas. Dale. ¿No? Muy Buenísimo. Gracias, Nació acá. Gloria. Bueno, te mando un abrazo, Alejandra, y un Un abrazo, gusto. Gaby. Gracias, Glo. Un beso, chao, chao. Hasta luego. Chao, chao, chao. A partir de hoy sos de la delatora 041. ¿Qué te dice el número en la escritura? 041. Una edad. Una edad. Bueno, Una edad. con ese número, el 26 de diciembre, acá la producción nos reúne a todas las delatoras. Muy ¿sí? bueno. Así nos me encontramos, encantó. seguimos dialogando. Podemos invitarla a Gloria también, ¿no? Genial, Que y te- tomamos algo. Claro, sí, Perfecto. leemos, tomamos algo, un poquito de música, cada uno presenta un poco de lo suyo. Bien. Gaby, si fuera el fin del mundo, ¿qué harías? Yo creo que es el fin del mundo. Perdón que sea mala onda, ¿no? No, adelante, Apocalíptica, es libre, porque pasó libre algo albedrío. horrible con Orson Welles cuando dijo que venían a atacar los marcianos. Sí. Yo creo que estamos o sea, no es que tengo todas la cosa apocalíptica así tremenda y paranoica, no del todo, pero un poco en relación al cambio climático, al calentamiento global que estamos viendo, temperaturas de 52 grados en la China. Creo que destruimos bastante este planeta, y eso de que hay millonarios que se van a ir a Marte, tal vez ya están planeando cuando terminen de destruir la Tierra, me parece muy preocupante. Y seguir viviendo seguir viviendo, pero qué sé yo, si me dicen, mira, se acaba el mundo, no sé, dentro de 4 días, no sé, me reúno con mi familia y planeamos un viaje. ¿A dónde vas? Estoy pensando en Europa, en realidad, pero hace mucho calor. O, no sé, alguna playa, a tomar sol, no sé, o sea. Con la familia seguro. Y sí, la ¿no? familia sí. Bien, y si nos volvemos todas delatoras con este sentido que venimos manejando, ¿no? Conversar con una amiga, una colega, contar las cosas y hablar con honestidad y con valores, respeto. ¿Puede mejorar un poquito la sociedad? Sí, yo creo que puede mejorar si insisto que yo me hice feminista en el aborto. Tengo un libro que se llama Yo me hice feminista en el exilio, pero no referido a mí, sino a otras, a Dora Barrancos y a otras militantes de las históricas. Digo esto porque creo que si le diéramos más bolilla a algunos discursos feministas en relación a ver qué están diciendo las mujeres, las diversidades sobre los cuidados, a la que estamos tan acostumbradas, los hombres menos, por ahí sí se podría tal vez mejorar algunas cuestiones, otras ya no tienen vuelta atrás, pero sí algunas otras cuestiones yo creo que... Pero en realidad hace falta un cambio estructural muy grande, o sea, el capitalismo se fracasó, hay que cambiar de sistema. Bien. Me quedó una pregunta. ¿Escribís a mano o en computadora? Las dos cosas, escribo en libretas, cuadernos, papelitos, mucho. Justo ayer, con este nuevo libro que te digo que estoy haciendo, agarré todos los papelitos que los había puesto como en un canasto, como si fueran números también que se sacan para ganar no sé qué premio, y los pasé en la computadora. En general... trato de escribir en la computadora, que es el lugar donde va a quedar el material, pero también escribo bastante, tengo mis autogrupos de WhatsApp, 2 o varios, no mucho más que 2, y escribo ahí también. Bueno, qué lindos sentimientos, qué lindas ideas que traes.
los libros que presentaste. Gracias. Ojalá que haya mucha Gaby Saidón más para adelante. Gracias. Qué bueno que tengas el micrófono y la escritura y a mano. Por Bueno. haber venido te damos un regalito, una gift card, un collar a elección, más un bonus de collar, 10% me de descuento para tu próxima compra. Bueno, genial. eso me encantó. www.yafu.com.ar @yafuaccesorios. Vas, te compras uno y tenés 10% para Gloria. Muy bueno. Lo regalas a ella. Listo. ¿Está? Está hecho. ¿Quedó Bueno, así? Bueno, las quedamos espero así. otro día de nuevo. Dale, muchísimas gracias, Gracias Ale, a vos por por la tu invitación. tiempo. Gracias. Nosotros nos vemos el lunes que viene, 18 horas. Carpe diem. Y avanti con tutti.